Entonces, ustedes tienen su material, ¿no? Aquí tenían sus atomitos. Y entonces introducíamos un campo eléctrico constante arriba de xi. Y entonces la fuerza era menos xi, ¿no? Y eso hacía que los electrones empezaran a circular en esta dirección. ¿Sí o no? ¿En qué dirección se mueven los electrones cuando aplican un campo eléctrico? ¿Ya? En ese sentido también. Bueno, en el sentido del campo, ¿no? En el sentido del campo, ¿no? Y entonces, cuando ustedes tenían su curva de energía, su EDK, ¿cuánto valía la EDK? Ahora sí ya se la sabe. Alfa más 2 beta coseno de Ka. Coseno de K, ¿no? Y entonces, ustedes tienen cierto llenado. Y ustedes tienen un electrón de máxima energía a nivel de Fermi. Este es el nivel de Fermi. Y lo que pasaba era de que si ustedes llegaban hasta la frontera de la zona de Brillouin, el electrón se reflejaba por una refracción de Bragg. Y entonces, al final de la clase pasada, vimos que para que no llegue a la frontera de la zona de Brillouin, este átomo tendría que estar desplazado por alguna vibración térmica, por alguna amorficidad, por alguna dislocación. Y entonces, antes de llegar a la frontera de la zona de Brillouin, este átomo chocaba contra un átomo desplazado y se reflejaba y se dispersaba, perdón, antes de llegar a la frontera de la zona de Brillouin. Y lo que pasaba ese choque era que este átomo a nivel de Fermi brincaba hacia arriba, se ponía ahora aquí. ¿Sí recuerdan que esa es como la explicación de Sutton? De que son las deformidades de la red, son las amorficidades, son las dislocaciones, todas estas cosas, lo que causa la conductividad. Pero cuando este electrón brinca, nos vamos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a ver mi densidad de estados? Pues mi densidad de estados ahora se va a ver como una curva aquí, el nivel de Fermi aquí, un electrón acá, vamos a pintarlo con rojo, un electrón acá, y acá abajo me va a quedar un hoyito, ¿no? A nivel de Fermi. Va a haber un estado desocupado, porque en totalidad había n átomos. Y si uno de esos átomos brincó hacia arriba, pues aquí tengo que tener un estado vacío, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ese estado vacío se le conoce como un hoyo, como un hole. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué me refiero con agujeros? Y entonces, el doctor Valladares dice que podemos hacer una analogía de los electrones en un campo eléctrico como los carros en el periférico. Todos aquí van manejados por el periférico. Entonces ustedes tienen el periférico, ¿no? Y tiene generalmente 3 carriles y aquí van a ver carritos, ¿no? Un carrito aquí, otro carrito acá, otro carrito acá. Y generalmente esto va a estar hasta su madre, ¿no? Entonces realmente van a ver un montón de carritos. Y estos carritos se están moviendo camino a su casa en la tarde o camino a la universidad en la mañana, ¿no? O al trabajo si son godines. Y entonces, ¿qué pasa si de repente este carro avanza? En ese lugar va a desaparecer el carro y va a aparecer un agujero, ¿no? Este carro ya se movió hacia adelante y dejó un hoyito. Y este hoyito, pues rápidamente, si tienen ustedes a
flor que es toda una cafre del volante, pues se le va a meter al de adelante, va a ocupar el agujero y va a mover el hoyo, ¿no? Y este pues puede ser ocupado por estos dos o por este de acá, ¿no? Entonces este de acá puede brincar al agujero, saltarse al menso que no está avanzando y el agujero se está moviendo para acá. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, de manera neta, ustedes pueden observar un flujo de carros hacia la derecha, pero ese flujo de carros hacia la derecha también puede ser reemplazado como un flujo de agujeros hacia la izquierda. El hoyo se mueve hacia la izquierda, los carros electrones se mueven a la derecha. ¿Sí pueden visualizar esto? ¿Sí pueden visualizar que los hoyitos en el tráfico se están moviendo a la izquierda? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la idea detrás de los agujeros. Los agujeros son estados desocupados en la banda, pero son desocupados porque ya hubo una excitación electrónica causada por el campo eléctrico. Y nos dice que este agujero actúa ante un campo eléctrico externo como una carga positiva. ¿Qué quiere decir que una carga positiva? Pues una carga positiva en un campo eléctrico se va a mover hacia acá, ¿no? E más y E menos, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que los agujeros se van a comportar como si tuvieran carga positiva con el mismo tamaño, pero signo opuesto que el electrón. ¿Ok? Aquí es importante entender que la idea del agujero es una partícula ficticia. ¿Qué quiere decir una partícula ficticia? Resulta que el agujero se va a comportar como si tuviera carga, como si tuviera momento, como si tuviera vector de onda, incluso como si tuviera masa. Pero los agujeros realmente tienen masa. O sea, regresando a nuestro análisis de los carritos, ¿los agujeros tienen masa? ¿Los agujeros tienen carga? O sea, realmente es como un artilugio matemático que nosotros generamos en nuestra cabeza para comprender un flujo, ¿no? Flujo de carros o flujo de agujeros. Pero todo está en nuestra cabeza, ¿no? Realmente le estamos dando cuerda. El doctor usa la frase mucho de le hacemos al tío Lolo. ¿Ya se los dijo? Entonces, el tío Lolo es alguien que le daba muchas vueltas a las cosas y nunca hacía nada. Entonces, aquí estamos haciendo eso. Le estamos haciendo al tío Lolo, estamos generando una partícula con masa, con carga, con momento, con velocidad, pero es una partícula que solo vive en nuestra mente. Los únicos partículas reales son los electrones, ¿no? Esas son las partículas que son realmente reales. Y entonces agarra y dice una cosa interesante, y es que todos los electrones se van a mover en el sentido del campo según la ecuación 4.26. ¿Cuál es la ecuación 4.26? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se mueven los electrones en el material ante un campo externo? ¿Con qué velocidad? Pues con la velocidad de grupo, ¿no? Con esta velocidad. Y como vimos hace dos clases, esta velocidad está relacionada con un momento, con un vector de onda, y pues si la velocidad va cambiando, pues el vector de onda también tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, en general, los electrones se van a mover a la derecha ante un campo que apunta a la derecha y su vector de onda va a ir aumentando con el tiempo. ¿Sí se acuerdan que habíamos visto esto?
Es uno de los resultados de cuando calculamos la derivada de dk con respecto al tiempo. Encontrábamos que tenía que ser un cambio lineal, porque la derivada era constante. Entonces, si es una derivada constante, pues el momento tiene que cambiar linealmente, ¿no? Respecto al tiempo. Y habíamos encontrado que tenía que aumentar de manera constante. Pero si está aumentando la K, pues eso está generando agujeros, ¿no? En mi densidad, en mi curva de K. Me fui hasta allá. Ahí está. No te muevas tanto. Ahí está. Si este se mueve a la derecha, este es el eje K, ¿no? Aquí están las Ks y este es el eje de la E, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, si la K se está desplazando, está dejando un agujero aquí y está avanzando a este punto de acá arriba, ¿no? Pero todos los electrones del sistema van a estar desplazándose con una velocidad constante. Entonces, este brinca para acá, este brinca para acá, este brinca para acá, este brinca para acá, este brinca para acá. ¿Sí lo están viendo? Y entonces yo puedo ver estos brincos de los electrones como el movimiento neto de un hoyo en el espacio acá. Tenemos ahora nuestra carretera de un solo carril, ¿no? Estamos en una dimensión, entonces tengo un solo carril. Tengo aquí mi electrón. Cambiar de color, qué chistoso. Tengo aquí mi electrón. Este se mueve para acá. Y lo que va a pasar es que pues, se movió. Pues ahora me va a dejar el agujero aquí, ¿no? Wow, es mi máquina la que se está atorando. Qué loco. Hmm, ahí está. Y entonces me va a dejar el agujero aquí. Pero cuando me deje el agujero aquí, este se va a mover hacia adelante y el agujero se va a mover para atrás. Y ahora voy a tener los carros enfrente, ¿no? Entonces, este movimiento de electrones en el espacio recíproco, en el espacio de momentos, es equivalente al movimiento neto de un agujero en el sentido contrario. ¿Sí se entiende eso? Y entonces, teniendo esta idea, el buen Sutton dice que la corriente electrónica de desde el fondo de la banda hasta el nivel de Fermi tiene que ser igual a la corriente de agujeros de nivel de Fermi hasta el tope de la banda. ¿Sí se entiende esto? ¿Por qué de la integral del nivel de Fermi hasta el tope de la banda? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un material que tenga un solo agujero, que el nivel de Fermi esté casi hasta arriba y tengo un solo agujero aquí o de este lado. ¿Cuántos electrones se van a poder mover a este agujero, mi querido Santiago? Pues solo uno, ¿no? Que está aquí y se va a mover para allá. Y el agujerito va a bajar y entonces este se va a mover para acá, este se va a mover para acá, este se va a mover para acá. Entonces, la corriente eléctrica desde el fondo de la banda hasta el nivel de Fermi, pues realmente, si solo tengo un espacio, pues se va a mover un electrón de uno en uno, ¿no? Entonces, tiene que ser menos la corriente eléctrica de los agujeros del nivel de Fermi hasta el tope de la banda. ¿Qué pasa si yo tengo dos agujeros? Si yo tengo dos agujeros, pues ahora dos electrones pueden brincar al mismo tiempo, ¿no? Y entonces vamos a tener una corriente neta de dos electrones.
Y si tengo 3 agujeros, pues pueden brincar 3 al mismo tiempo. Entonces resulta que la corriente va a estar limitada por el número de agujeros que están disponibles adelante. Es como en el periférico, ¿no? Si no hay agujeros a dónde moverte, pues no importa qué tan buen conductor seas, te vas a quedar ahí parado en el embotellamiento, ¿no? ¿Cuándo te vas a poder mover? Cuando hay un espacio. Cuando hay un espacio avanzas. ¿Ok? ¿Queda claro entonces por qué son iguales, tienen que ser iguales estas dos integrales? La integral de la corriente desde el fondo de la banda hasta el nivel llenado y desde el nivel llenado hasta el tope de la banda. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si no tengo agujeros? ¿Cuánto va a ser mi corriente neta? 0. Pues cero, ¿no? ¿Qué clase de materiales no tienen agujeros en la banda? Semiconductores Aislante. aislantes. Los semiconductores y los aislantes. ¿Ok? Y entonces aquí viene una pequeña discusión de ¿para qué hacemos todo este desmadre de inventarme una partícula teórica, de ver sus propiedades, de ver que tiene masa negativa? ¿Para qué? ¿No? Si yo ya tengo una partícula, una abundancia de partículas que utiliza la frase en italiano bona fide, que significa una mujer fiel, una buena mujer fiel. Entonces, si ya teníamos una buena partícula que funcionaba, que teníamos usándola durante 300 años, ¿para qué me invento esta cosa, no? ¿Cuándo va a ser importante? Y entonces aquí les dice cuándo deben utilizar ustedes los agujeros. Cuando ustedes tienen un metal, pues generalmente va a tener muchos agujeros, ¿no? Va a tener muchos puntos disponibles. Va a ser algo como como la curva negra, ¿no? Su nivel de Fermi va a estar relativamente abajo. Este es el nivel de Fermi. Entonces va a tener una abundancia de agujeros, pero también va a tener una abundancia de electrones. Entonces resulta que cuando ustedes tienen muchos agujeros y muchos electrones, pues no se compliquen la vida. Utilicen los electrones. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Para todo lo que sea conductor, para todo lo que sea un metal, utilicen electrones como la partícula de carga. Entonces, ¿en qué momento va a ser interesante utilizar? Pues resulta que va a ser en el caso de acá abajo, en el caso de la curva roja. Si ustedes tienen la banda prácticamente llena, pues en el material van a tener del orden de 10 a la 23 electrones, ¿no? Electrones. Tal vez más, ¿no? 10 a la 24, 10 a la 25. Pero si la banda está casi llena, pues voy a tener muy poquitos agujeros. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí. Entonces, ¿cuándo va a resultar interesante el uso de los agujeros? ¿Cuándo va a resultar interesante hacerme al tío Lolo, hacerme una chaqueta mental, crear una partícula virtual y fijarme en las propiedades de esa partícula virtual? Pues cuando tengo muy poquitas partículas virtuales y es mucho más sencillo hacerlo así. Pero resulta que esta clase de materiales son semimetales y semiconductores. Cuando ustedes dopan un semiconductor tipo N con agujeros en la banda de abajo, pues lo que están haciendo es precisamente generar esto, tener una banda llena con unos poquitos agujeros que son mis dopajes. ¿Están de acuerdo? Entonces resulta que la idea de agujeros va a ser útil cuando la banda está prácticamente llena, cuando la banda de valencia está prácticamente llena y yo tengo unos poquitos agujeros. ¿Qué quiere decir poquitos agujeros? 10 a la 14, 10 a la 18. Y esto es algo que vamos a ver. Cuando ustedes estén haciendo la densidad de estados local de un material, van a tener 10, 15 electrones. No sé, alguien de aquí, Flor, que está haciendo bismuto. ¿Cuántos electrones tienes, Flor? ¿Te acuerdas? Este,
¿Cuántos electrones trae el bismuto? A ver. Tiene 83. Entonces, tiene 83. Su banda está prácticamente llena. Tiene 83 electrones llenos y tiene 3 vacíos. Entonces, en el caso de un semimetal como el bismuto, es interesante porque el orden de magnitud de los agujeros es 2 órdenes de magnitud, 3 órdenes de magnitud menor que el número de electrones. Ahí es cuando va a ser interesante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende cuál es la idea de los agujeros? Sí. Entonces dice, ok, pues vamos entonces a estudiar cómo se comporta, ¿no? Y vienen una lista de propiedades de electrones y de agujeros. ¿Vale? Entonces dice, si un electrón en un estado cae, se brinca a otro lado y deja un agujero, el vector de onda asignado al agujero, KH, va a ser menos KE. ¿Por qué razón? ¿Por qué cuando brinca de aquí hacia arriba, este tenía un vector de onda KE? ¿Por qué el hoyo tiene vector menos KE? ¿Por qué tiene el sentido, por qué tiene el signo contrario? Se desplaza hacia el otro lado. Exactamente, mi querido Oscar. Porque uno se está moviendo para acá y el otro se está moviendo para allá, ¿no? Entonces, resulta que tiene que tener la misma magnitud del vector de onda que está dejando el electrón, pero con signo contrario porque se va a mover para el otro lado, ¿no? Segunda, ¿cuál va a ser la energía del hoyo? ¿Qué energía va a tener? Debería tener la misma del electrón, ¿no? Entonces, Pues debería tener la misma del electrón, ¿no? Pues aquí tenemos la curva es simétrica, la E de K es simétrica respecto a el eje K, ¿no? Aquí tenemos un eje de simetría. Entonces, la E de K es la misma que la E de menos KE, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, tienen las mismas energías. Entonces, vector de onda opuesto, misma energía. ¿Cuál sería su velocidad de grupo? ¿Se acuerdan cuánto vale la velocidad de grupo? En esta gráfica, ¿cuál es la velocidad de grupo? es 1 entre h barra la derivada de la energía con respecto a acá. Esa es la pendiente, ¿no? Entonces aquí es positiva, de este lado es negativa, ¿no? Entonces, la velocidad de grupo tiene que ser mismo tamaño, pero signo opuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, la masa efectiva. La masa efectiva, ¿cómo estaba dada? Como uno entre la curvatura, ¿no? De hecho como la curvatura, como uno entre la segunda derivada. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues la curvatura resulta que va a ser opuesta. Y entonces, si los electrones tienen una masa negativa, los agujeros van a tener una masa positiva. Si el electrón tiene masa positiva, cuando el electrón se mueve, me deja un agujero de masa negativa. ¿Están de acuerdo que la masa tiene que ser opuesta entre el carro y el agujero que ustedes dejan? Sí. Y bueno, finalmente la quinta propiedad, pues es el cómo se van a mover.
Y pues básicamente va a terminar siendo la misma, ¿no? Este es una H barra, se mete contra H barra por K es el momento del agujero, y la derivada del momento con respecto al tiempo, pues es la segunda ley de Newton, ¿no? Es la fuerza. ¿Sí estás de acuerdo, Santiago? Sí, pero ahí estamos tomando un campo eléctrico y magnético. Es como para hacer la generalización de lo que yo hice y el problema 15 que se los dejé de tarea. Ok, Entonces, en general, pues esta es la fuerza de Lorentz, y la fuerza de Lorentz, pues es E por el campo magnético, con un signo positivo porque la carga del agujero va a ser positiva, y pues va a ser por la velocidad del agujero, ¿no? La velocidad de grupo del agujero, que como acabamos de ver, tiene que tener el signo opuesto. ¿Ok? Y aquí ya viene como una grafiquita para desarrollar todo de la energía de los agujeros y la energía del electrón. Y básicamente aquí se queda la explicación de los agujeros. Entonces, ¿yo qué les puedo decir con mi experiencia? Los agujeros realmente casi nunca se utilizan como conductores, como la partícula que de transporte de carga. En general, lo que se debe utilizar es solo los electrones, a menos de que estén ustedes haciendo un semiconductor dopado con agujeros, tipo P, tipo N. Si ustedes tienen un semiconductor dopado, entonces les conviene utilizar la idea de los agujeros. Pero en cualquier otro caso les conviene quedarse con los electrones. Y hay una advertencia que viene en todos los libros y que me la brinqué un poquito más arriba. Y es, ustedes no deben mezclar los portadores de carga. Si van a utilizar los electrones, quédense solo con electrones. Si van a utilizar agujeros, usen solo agujeros. Nunca mezclen los dos tipos de conductores, los dos tipos de portadores de carga, porque van a obtener el resultado de que les va a salir todo mal. Entonces, desde un inicio, cuando empiezan a hacer sus cálculos, o usan electrones o usan agujeros. Venía, yo la leí hace rato, a ver. Text electron. Yo no le encontré la advertencia. Se las quería mostrar. Aquí está. We cannot mix them. I have some of the current carried by the electrons and some by the holes. Entonces es una advertencia de no los mezclen. Entonces, mi advertencia sería, si ustedes tienen un conductor y tienen más electrones, menos electrones que agujeros, usen electrones. Si ustedes tienen un aislante, y esa es la otra advertencia que les quería decir, si ustedes tienen un aislante, ustedes van a tener una densidad de estados de este estilo. Una curva aquí abajo, que es la banda de valencia, y una curva aquí arriba, que es la banda de conducción. Si esto de aquí es mayor que 2 electronvolts, ustedes no van a poder hacer que este material conduzca. ¿Alguien sabe cómo se le sacan electrones a un material? ¿Cómo ustedes sacan electrones en el laboratorio? Sé que solo Angie es experimental, pero los físicos tuvieron que llevar física contemporánea. ¿Cómo le sacaban electrones al material? Hay dos prácticas en contemporánea de sacar electrones. Una era con lo del potencial de ionización, ¿no? Pero era más como con gases. Exactamente, uno de ellos es potencial de ionización. Ustedes meten un campo eléctrico lo suficientemente fuerte para que los electrones de aquí brinquen para acá. Era con gas, pero también lo puedes hacer con un material sólido, ¿no? ¿Te acuerdas qué voltajes les tenías que poner, mi querida Andrea? ¿Alguien más hizo el de potencial de ionización? No, porque cerraron todo. Fue la última práctica que me tocó hacer en presencial. A ustedes ya no las hicieron. Fue la última. Solo hice una corrida de datos
y creo que me salió como 12, o no me acuerdo algo así para el xenón. No me acuerdo, sinceramente. Por ahí debo de tenerlo. Ok, ustedes tienen que meterle un potencial muy grande a este material. Y lo que pasa, y lo que ustedes encuentran en la práctica de potencial de ionización, es que generalmente lo que va a pasar es que se va a ionizar el aire alrededor del semiconductor y entonces va a haber una descarga eléctrica. De hecho, ustedes ven en la práctica la descarga eléctrica si se pasa, ¿no? ¿Sí la llegaste a ver, Andrea? Los electrones se van a mover por Sí, el medio sí. de menor resistencia. Hay una Entonces, especie de caída, ¿no? También de voltaje. exactamente, ustedes van a tener un potencial contracorriente y aquí van a ver va a haber una caída. Esta caída es cuando ustedes ven el rayito dentro del bulbo. Entonces, si esto es más grande de 2 electronvolts, lo que va a terminar pasando es que en vez de conducir por su material, va a conducir por el aire. Hay una segunda, que es el famoso marranito. ¿Ustedes han llevado el marranito? ¿Nadie hizo la del marranito? ¿De Stefan Boltzmann? No, no me tocó. Tal La vez sí, pero no creo que le llamemos así en Colombia. el experimento de Stefan, no, ¿en serio no le dicen Stefan Boltzmann? Ah, no. El experimento de Stefan Boltzmann lo que hace es, ustedes tienen una placa metálica y la empiezan a calentar. La tienen dentro de un horno, aquí tiene su plaquita, aquí tiene su trompita y le conectan los caimanes aquí y le meten un termómetro por atrás. Y como es un hornito, pues tiene patitas, ¿no? Y ahora saben por qué le dicen marranito. Entonces, en serio, parece marranito. Entonces, ustedes calientan esto a 900 grados y por vibraciones térmicas, cuando los electrones chocan con otro electrón, le va a dar suficiente energía para brincar arriba y conducir. Y esto se le conoce como termoelectrones. El problema es que ¿alguien se acuerda cuánto es la energía de un electrón a temperatura ambiente? A 300 Kelvin. ¿Cuál es la energía del electrón? ¿No? Y el doc los estaría golpeando ahorita a Flor y a Oscar y a Gerardo. Es como de un cuarentavo de electronvolt. ¿Cuántos son 2 electronvolts si un cuarentavo de electronvolt son 300 Kelvin? Son como 5000 Kelvin. Entonces resulta que cualquier cosa que tenga más de 2 electronvolts de ancho de banda, cualquier cosa que sea aislante, ustedes, no importa cuánto lo calienten, no van a hacer que conduzca. Porque a 5000, 6000, 10000 Kelvin ya no van a tener sólido, ya no van a tener líquido, ya no van a tener gas, ya van a tener un plasma. Entonces resulta que este es como el límite real de conducción. No un límite teórico, sino un límite real. Si ustedes lo calientan de más, se va a derretir, se va a hacer gas, se va a volver plasma y no van a hacer que conduzca con termoelectrones. Si lo quieren hacer con potencial eléctrico, lo más probable es que ionicen el gas alrededor y vean chispas y nunca hagan que conduzca el plástico, ¿no? O su aislante, su diamante. Entonces, 2 electronvolts es como el límite realista de qué tanto puedo excitar los electrones. ¿Vale? Ok. Y entonces, si no hay dudas hasta aquí, pues pasamos rápido a Fermi Surface. Entonces, aquí viene la primera definición. ¿Qué era el nivel de Fermi? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede repetir la definición de nivel de Fermi? Digo, lo estuve usando toda la clase, pero ¿cuál es la definición formal? Pues es como el límite de bueno, no de la temperatura en sí, pero como el límite energético donde puedes encontrar estados ocupados. Aquí está la grafiquita, ¿no?
Vamos a hacerla de nuevo en limpio. Entonces, tienen ustedes aquí su banda de espagueti, su EDK. Y entonces el nivel de Fermi, lo que me está diciendo es que todos los estados de abajo, todos estos, están ocupados, ¿no? Y todos estos de aquí arriba están desocupados, ¿no? Entonces se podría decir que hay dos definiciones. La primera de ellas es como la energía más alta de los estados ocupados o la energía más baja de los desocupados. ¿Están de acuerdo? Y eso se denomina como HOMO y LUMO, ¿no? HOMO es el Highest Occupied Molecular Orbital, el estado molecular más alto de energía, y el LUMO es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital. ¿Por qué es importante estos tres conceptos? Porque en un conductor, el HOMO y el LUMO valen lo mismo, ¿no? Aquí está el más alto y un épsilon arriba, con un épsilon tan pequeño como ustedes quieran, está el desocupado, ¿no? Pero en un semiconductor no. Este es el HOMO y este es el LUMO. Highest Occupied Molecular Orbital, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Y resulta que el nivel de Fermi va a estar a la mitad de estos dos. Y esa es la definición formal. La media de estos dos es el nivel de Fermi. Aquí, pues están en el mismo lugar el HOMO y el LUMO, entonces la media, pues es la misma, ¿no? Esto es igual al HOMO y esto es igual al LUMO. Pero esto solo es cierto en conductores. En semiconductores y en aislantes, estos están separados. Y el nivel de Fermi está justamente en medio. ¿Ok? ¿Ya queda un poco más claro qué es el nivel de Fermi? Ok, entonces si ya queda claro qué es el nivel de Fermi, ¿qué es la superficie de Fermi? Ok. Si nosotros nos regresamos rápidamente a la curva EDK, a los puntos, vamos a ponerlos en azul, a los puntos donde EF es igual a EDK, EF es igual a EDK, a estos puntos les vamos a llamar los vectores de Fermi, ¿no? KF. KF es tal que E de KF es el nivel de Fermi. Y esos son los vectores de Fermi, ¿no? El momento de Fermi, por así decirlo. Ahora, ¿cuántos puntos tengo en la cadena unidimensional? ¿Cuántos KFs hay? Pues solo estos dos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en vez de ser una cadena tuviera yo la red cuadrada? Pues la red cuadrada tendría un potencial de sombrero, ¿no? Tendría yo curvas de nivel. Entonces, cuando llega alguien y me dice, esta es mi curva de nivel, esta es mi EF, pues resulta que yo voy a tener un círculo de curva de nivel y todos estos van a ser los KF. ¿Están de acuerdo? Entonces resulta que en dos dimensiones yo voy a tener una superficie y en dos dimensiones, ¿qué es una superficie? Pues es una curva, ¿no? En una dimensión, ¿cuál es la superficie en una dimensión?
son 2 puntos, ¿no? Los dos puntos de una frontera, de un segmento de los reales, ¿no? En 3 dimensiones, yo ya lo pinté cuando vimos n dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones, mi KF era una esfera, ¿no? Entonces resulta que los vectores de onda de Fermi forman una superficie en n dimensiones. Y la superficie pues tiene una dimensión menos, ¿no? En 3 dimensiones es el cascarón de la esfera, es una superficie. En 2 dimensiones la superficie es un círculo, ¿no? Una circunferencia. Es el perímetro. En una dimensión la superficie son 2 puntos. Entonces, hasta aquí queda claro qué es nivel de Fermi, vector de onda de Fermi, superficie de Fermi. ¿Sí? ¿No? Entonces O sea, dice, el nivel de Fermi yo sigo sin entenderlo muy bien. O sea, entonces eso lo tomamos como el promedio entre el nivel ocupado y el nivel desocupado. el promedio entre el nivel ocupado más alto Más y el nivel Ajá. desocupado más bajo. Entre el Ok. HOMO y el LUMO. Ujú. Pero para un conductor, el HOMO y el LUMO valen lo mismo y el nivel de Fermi pues es el promedio de 2 cosas que valen igual, pues vale lo mismo, ¿no? La otra idea, la otra definición es todo lo que esté abajo del nivel de Fermi tiene que estar ocupado, todos los orbitales arriba del nivel de Fermi tienen que estar desocupados. A temperatura igual a 0, ¿eh? Ok. Ok, porque acuérdense que son fermiones, entonces sigue una distribución de Fermi-Dirac y hay un suavizado cuando la temperatura es distinta de 0. ¿Ok? Y entonces por eso porque, bueno, yo había visto cuando tienes semiconductores tipo N y tipo P, se Ujú. cambia, ¿no? El nivel de Fermi se sube o se baja. Ok, si quieren lo checamos ya con más detalles. Cuando tienes Ujú. tú el nivel de Fermi en un semiconductor intrínseco, está en medio de la banda. Cuando ustedes Ujú. dopan la banda, hay 2 opciones. La primera de ellas es que ustedes agreguen estados aquí, que si no más recuerdo, este es tipo N, si no más recuerdo. Y la otra opción es que ustedes agreguen los hoyos aquí abajo. Y si no más recuerdo, ese es tipo P. Sí, creo que sí. Entonces, tú estás agregando estados disponibles acá arriba o hoyos aquí abajo. Eso es lo que estás haciendo cuando estás haciendo un dopaje. Y eso ya va a recorrer el nivel de Fermi, ¿no? Si los agregaste acá abajo, pues tu nivel de Fermi ahora está acá abajo. Si los agregaste acá arriba, pues tu nivel de Fermi sigue ahí, ¿no? Ah, ok. Ujú. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, esto nos permite hacer la definición formal de un metal. Y este sí es pregunta de examen y pregunta de examen doctoral. Un metal se define como un material que tiene superficie de Fermi. ¿Ok? Pero cuando me refiero a que tiene superficie, me refiero a que tiene una superficie conectada. Esta de aquí es una superficie perfectamente conectada, ¿no? Yo puedo llegar a cualquier punto de los vectores de onda K moviéndome solo por vectores de onda del espacio K. ¿Están de acuerdo? O sea, yo puedo llegar de aquí, vamos a ponerlo con verde, yo puedo llegar de aquí a acá moviéndome solo por vectores de la superficie de Fermi. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar aquí en una dimensión? ¿Puedo moverme de este punto a este solo usando vectores de la superficie de Fermi?
No. Resulta que no. Entonces, en una dimensión, esta es otra manera de verlo, no existe una superficie continua de Fermi y por lo tanto no puede haber conductores en una dimensión. Y lo mismo va a pasar aquí. Si yo tuviera una superficie de Fermi desconexa, que no hay conexión, yo no puedo moverme de los de aquí abajo a los de aquí arriba mediante puntos de la superficie de Fermi. Y resulta que hay un material que cumple con esto. El grafeno tiene una superficie de Fermi de esta forma. Aquí está el grafeno de abajo, aquí están mis hexágonos, y aquí está la lámina de arriba, el grafito, perdón. Aquí están mis hexágonos. Resulta que no hay una conexión en la superficie de Fermi en la dirección entre láminas. Esto está desconexo. Esto se ve así. La superficie de Fermi se ve así. Y esto tiene un efecto neto en la conductividad. Hay conducción en la lámina, pero no hay conducción entre láminas. Entonces, para que un material sea conductor, tiene que tener una superficie de Fermi. Si la superficie de Fermi no está conectada, en esa dirección no hay conductividad. Y bueno, la definición de un metal es aquella que tiene una superficie de Fermi, ¿no? Si tiene superficie de Fermi, es un metal. ¿Ok? Y aquí, para salvarse del caso del grafeno, dice, con la única condición de que no sea cero a nivel de Fermi. ¿Por qué? Porque la excepción es el grafeno. El grafeno no tiene electrones a nivel de Fermi, pero sí tiene superficie de Fermi. Entonces, ¿cómo salvamos al grafeno? Ponemos la condición extra. Tiene que ser no cero a nivel de Fermi. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, tengo una pequeña emergencia aquí local. Entonces, si quieren, lo dejamos aquí. Página 87. Y continuamos aquí el martes. ¿Vale? Ok. Bueno, Bien. cuídense. Nos estamos viendo. Bye, gracias. Gracias. Bye.